Radio Más Pilar 88.9 MHz. Pilar, Buenos Aires. Un sinfín de razones para pasarlo juntos. Bueno, y a nosotros que también nos encanta esta vida, queremos decirles que estamos muy felices de estar acá, ¿eh? Sí, en este día tan especial. Tan especial, efectivamente. Bueno, y yo comentaba antes de ir al tema musical que Claudia había escrito una nota para Valorar Magazine. Entonces me gustaría, Clau, que la comentes. Bueno, esta nota, les cuento, me la pidieron para una columna del diario El Mercurio en Chile y fue con una visión bastante como internacional de cómo yo veía todo este proceso de los argentinos. Y yo cuento como mi experiencia porque siendo igual chilena, participé muy activamente en la cocina de lo que fue todo lo que la lucha pro vida. Armamos un grupo de periodistas junto a Mariano Barrio, que también están todos los de Valorar, está todo el equipo, en el cual fuimos generando ideas, estrategias, y se fue pensando en qué se podía hacer sobre qué nos teníamos que empoderar o trabajar para poder enfrentar todo lo que era este desafío de lograr que la gente apoyara la vida. Y tú sabes que llegué a la conclusión que había tres ejes que a nosotros de alguna manera nos ayudaron a llegar a este, entre comillas, triunfo. El primero fue la promoción en las redes sociales. La primera certeza que tuvimos fue que nos dimos cuenta que los medios masivos de televisión y los periodistas de televisión no teníamos apoyo. Entonces, la única salida que teníamos como periodistas, como medios, era las redes sociales. O sea, vos lo que decís es que en los medios masivos, televisión, radio, la mayoría de los periodistas estaban a favor de la despenalización, por lo tanto ahí no íbamos a tener espacio. Esa fue nuestra primera conclusión, decir, no tenemos espacio, no tenemos eco en los medios masivos, por lo tanto nuestra única herramienta para poder contar lo que pasa son las redes sociales. Son las redes, claro. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se generaron, surgió Unidad Provida, una plataforma que agrupó a todas las ONG y empezó a replicar todo, surgió la red de periodistas y surgió el trabajo de Faro Films haciendo videos explicando lo que la televisión y los medios masivos no contaban. Y ahí nos dimos cuenta que éramos muchos. Claro. Porque todo se replicaba, te llegaba por 24.000 lugares y empezó esto a llegar a las provincias y empezamos a ver que éramos muchos más. Esa fue la primera conclusión y la primera línea que nos dio de alguna manera este triunfo. Sustento de difusión, Sustento de difusión. La segunda fue las marchas y movilizaciones. ¿Qué pasó? El primer grupo, yo cuento ahí que me tocó participar en la primera reunión preparatoria para lo que fue Marcha por la Vida y era un grupo que era como un rejunte de ONGs y de líderes religiosos que los reunió Alejandro Geyer, que en realidad él venía desde Italia, que había participado en las marchas pro vida ahí, y él de alguna manera nos unificó. Y ahí surgió la primera marcha por la vida, que la verdad, estando ahí en ese equipo, se habló de que iban a llegar 15.000 personas. 30.000 como mucho. De hecho, la policía de Capital no nos dio mucha cobertura en términos de seguridad, porque ellos dijeron no van a ir más de 15, 20. De hecho, fueron a una plaza en un lugar que nunca se había hecho ninguna convocatoria. Bueno, a nivel país, ese día, 2 millones de personas marcharon en todo el país. A favor de la vida. A favor de la vida. Esa fue otra sorpresa. Fue una sorpresa enorme de darnos cuenta que la primera ladrillito que habíamos puesto de las redes sociales, entre todos los equipos de médicos, de abogados, de todo el mundo que se sumó, y las ONGs, habíamos logrado una difusión increíble, una réplica que permitió que 2 millones en el país se movilizaran. Entonces ese fue el segundo ladrillito de esta, digamos, de... O sea, después del tema de redes sociales... Las movilizaciones y marchas. Las movilizaciones y marchas nos empezaron a dar el parámetro, en mi opinión, del parámetro de que éramos mucho más. Claro. Y después vino lo que la fe religiosa.
la tercera patita de esta mesa, la fe religiosa. No la iglesia, sino la fe. La fe religiosa de los evangélicos, judíos, claro, católicos. Porque viste que muchas veces se dice en realidad es la iglesia católica la que está detrás. Es la fe. Acá la fe de mucha gente con credos que creen en la vida, que empezaron a movilizarse y empezaron a hacer acciones entre grupos. Claro. Manifestaciones religiosas, misas, retiros, peregrinaciones, reuniones religiosas, los evangélicos, festivales de música religiosa. O sea, se empezó a crear una cantidad que nos llegaban a las redes de periodistas, la cantidad de cosas que se hacían, que fue que de alguna manera sumó, sobre todo porque se empezaron a hacer visibles, porque eran manifestaciones enormes. Y ahí se dio las dos cosas que se hicieron muy públicas, que fue el Olivos, claro, la misa de Luján de los católicos, la convocatoria increíble de los evangélicos, que fue un golpe de impacto impresionante días antes de la votación, que yo creo que fue relevante esa marcha, de alguna manera presionó. ¿Por qué? Porque nadie esperó, o sea, siempre se ataca a la Iglesia Católica. Claro. Siempre todos los parlamentarios o las verdes atacaban a la Iglesia. A los evangélicos no les daban tanta representatividad, y los evangélicos demostraron que son millones y ordenadísimos, y los medios destacaron, nos dieron cátedra a todos del orden, de la alegría, de la limpieza con que dejaron 9 de julio. Impresionante. Sin Ahí duda. Leían una nota que pusieron en La Nación, que ni siquiera pisaron los canteros de plantas que hay ahí, que se los salteaban porque con el respeto impresionante. La verdad que la gente que limpió y después de la 9 de julio estaba impresionada. Entonces, esta fe religiosa, ¿y qué conclusión es la que yo llego? Que las redes sociales, la fe religiosa y las manifestaciones nos demostraron a todos los que trabajábamos en la cocina de esto, ya sea los equipos de médicos, de abogados, de parlamentarios, de periodistas, de gente de la calle, de gente desde su casa que retuiteaba, que éramos muchos más. Y que Buenos Aires no era Argentina. Que es la conclusión que llegué yo. Buenos Aires no es Argentina. Acá es mucho más, porque... Claro, Argentina es mucho más que Buenos Aires. Argentina es mucho más que Buenos Aires, y lo veíamos porque nos llegaban cantidad de marchas que nunca salieron en televisión, que se hacían en los pueblitos más increíbles, en Córdoba, Santa Fe, Neuquén. Era impresionante. Y nada de eso salía en televisión. Claro. Pero sí salía en las redes sociales. Entonces nosotros teníamos conciencia de que éramos muchos. ¿Para vos los medios tomaron una actitud tendenciosa en este sentido? Absolutamente, absolutamente se perdió absolutamente la objetividad. Yo me atrevería a nombrar 2 medios que más o menos intentaron equilibrar, pero nada más. Matías, te juro que impresionante la tendencia de los medios. Habían debates en que era solamente gente del sector verde. Sí, para mí lo que era muy curioso en programas de alta audiencia en la televisión, sobre todo, que... A lo mejor en un panel había 5 personas con los pañuelos verdes y 1 con el pañuelo celeste. Y entonces, claro, por supuesto, eran 5 más el conductor, todos atacando a una persona. Esto le pasó mucho a Mariano Barrio, le pasó a Amalia Granata, le pasó a Gastón Recondo, por ejemplo, que fueron como personas conocidas que se manifestaron públicamente a favor de la vida y han defendido la vida con gran tesón, podría decir, con gran esfuerzo de su parte también, porque han sido agraviados. El otro día estaba mirando tweets, por ejemplo, de Amalia Granata, donde cuando ella escribe algo, la cantidad de gente que por ahí la ataca, ¿no? Totalmente. Y tú sabes que un dato objetivo es que si ustedes observaron la cobertura de los medios masivos, nunca se trasladaron a las provincias. Nunca transmitieron nada de las provincias. Si yo soy un medio objetivo y hay una marcha masiva en Córdoba, que la hubo, en Tucumán, ni hablar. Tucumán fue una de las marchas más grandes a nivel país. ¿Qué medio transmitió? ¿Qué noticias vimos? Nadie se movilizó. No gastaron un peso en movilizar a sus camarógrafos y a sus equipos de prensa a esos lugares. Claro. Eso es re objetivo. Sí, sí. Que alguien me cuente quién. Todo era en estudio y debates. Y por lo tanto... Entonces lo que transmitieron fue claramente tendencioso, ¿no? Absolutamente. Mi crítica al periodismo argentino, la pérdida de la objetividad total, porque fue muy, muy evidente. Muy evidente. Entonces todo esto llevó a la conclusión, estos 3, como digo, patitas, estas 3 realidades nos hicieron de alguna manera darnos cuenta de que posiblemente que íbamos a ganar y que esto se iba a ratificar en el Senado.
y de hecho se ratificó en el Senado. Porque el Senado, para la gente que no sabe, la representatividad es 1-1. O sea, Buenos Aires tiene sus 3 senadores igual que cualquier otra provincia. Sí, es como está como en relación a cualquier otra provincia. Claro, exacto. Entonces ahí se mostró la realidad. Porque en diputados, ¿por qué se ganó en diputados? Porque tiene más peso la ciudad. La representación de bueno, no solo esta, ¿no? Todas las ciudades, porque en realidad la representación es por ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso yo digo que finalmente todo esto lo ratificó la Cámara de Senadores, donde cada provincia es un voto y no como diputados, donde se es proporcional a los habitantes de cada lugar. Por eso, la noche de la votación fue 38 a favor, 2 abstenciones y 31 en contra. Un triunfo histórico y una luz de esperanza para el primer derecho humano, el derecho a la vida en Latinoamérica. Es interesante, fíjate, vos lo pusiste desde el lado de la vida, ¿no? Porque vos decís, hubo 38 a favor, claro, en contra de la ley, pero a favor de la vida. A favor, ¿no? De la vida, exactamente. De la vida. Porque también se presentó la ley en negativo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, el no, que era como el rechazo a algo. Siempre el rechazo suena como algo claro, mal. Pero no en el positivo. fondo era el rechazo a la muerte, ¿no? Totalmente, pero por eso creo que puse que son herramientas tan simples como la fe de cada uno, como ir y salir de su casa, ir a una movilización y conectarte a las redes sociales. No gastamos un peso. Claro. O sea, realmente nosotros, la red de periodistas, si ustedes me dicen cuánto invertimos, la verdad que nada, o sea, fue todo el tiempo que se donó después para hacer los streaming y todo eso que hizo Faro Films, que una productora impecable con videos de una altura increíble, porque con muy poco recurso y con colaboración que ponía gente que hacían campañas privadas, se logró todo lo que se logró. Y transmitieron en vivo, ¿no? Claudia, ella no lo va a decir, lo voy a decir yo. Claudia estuvo conduciendo algunos de los segmentos durante la noche de la votación desde la carpa de prensa donde estaba Faro Films, y ellos tenían un estudio montado, transmitían en vivo por YouTube, y estuviste entrevistando, por ejemplo, a los excombatientes. ¡Qué linda la entrevista a los excombatientes que contaron por qué ellos apoyaban la vida, que ellos habían experimentado lo que era la muerte y el perder una vida y verla, increíble. Ellos estaban muy conmovidos y contaban, que no lo contaron al aire, que en el fondo me dice, a nosotros siempre nos miran como personas que vamos a la guerra, que queremos pelear y matar, y al contrario, nosotros queremos proteger a la familia, porque era el lema, como me dijo Matías me dijo minutos antes de la entrevista, me dice, Claudia, el lema de los excombatientes tiene que ver con... Exacto, en realidad no de los excombatientes, sino de los militares en general, es Dios, patria y hogar, ¿no? Y hogar, entonces nosotros queremos defender el hogar, por eso nosotros vinimos al Senado, dice, queremos defender el hogar, y por eso vamos a luchar, no vamos a luchar porque nos guste la guerra, queremos defender a nuestra familia. Me encontré muy lindo el mensaje. Y después entrevisté a jóvenes de la UBA que se animaron en la UBA a declararse pro vida, y cuando lo hicieron se dieron cuenta, ¿no?, que eran miles. Porque viste que pasaba que como la UBA tenía tanta presencia, el sector verde, nadie se animaba. Estos chicos se animaron y empezaron a ver que eran muchos más que estudiaban dentro de las universidades públicas que querían la vida. Y empezó a armarse una red enorme. Divina la experiencia de los chicos también. Bueno, espectacular, gracias. Esto va con la firma de Claudia Echeverría, periodista, nuestra periodista amiga. Bueno, muy bien. Ahora sí, nos vamos, yo diría que si podemos al tercer tema musical o estamos ya para la tanda. Ahí nos dicen, bueno, en fin. Sí, porque vamos con la entrevista. Les queremos contar la próxima entrevista. Claro, sí, por eso no. Entonces vamos a ir directo a la tanda ahora, pero bueno, vamos a introducir que después de la tanda vamos a estar con la entrevista con Mariana Rodríguez Varela. Mariana Rodríguez Varela, que ella es la del bebito. La del bebito. Yo leía, me reía, ¿no? Porque así la bautizaron. Hablábamos del tema de lo tendenciosos de los medios. Estuve leyendo varias notas de ella esta mañana. Y algunos le dicen la loca del bebito, ¿no? Tú sabes que la atacaron mucho. Y ella dio poca entrevista. La verdad que nosotros como medios la convocamos muchas veces y ella decía no, la verdad que a ella le interesaba la oración, un perfil bajo y la oración. Ella se movilizaba, ahora recién nos accedió a darnos una nota y contarnos toda esta movilización religiosa que organizaron los Jericó alrededor de la quinta presidencial para rezar por el presidente. Todo lo que hicieron para que se lograra de alguna manera proteger la vida. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar entonces dentro de un ratito nada más con Mariana Rodríguez Varela. Ahora sí, entonces, nos vamos a la tanda. Recordamos nuestra consigna, ser como niños. Y nuestra querida amiga Geor nos dice que ser niños significa también sacar nuestra sencillez, humildad, reírnos,
despojarnos un poco de todas esas preocupaciones de grandes, que a veces algunas son ciertas pero otras no tanto. Y para los problemas verdaderos, si las dejamos de lado un ratito no va a pasar nada, pero a nosotros sí nos va a hacer bien. Así Totalmente. que bueno, gracias Georg. Y ahora sí, entonces nos vamos a la tanda y enseguida continuamos aquí en Radio Más Pilar con Más Valorar. Perfecto. Sentir mis pies en la arena de la playa y lo dulce de la calle. Ser positivos, crecer siempre, estar a favor. Todo eso es ser más. Porque de los que tiran para atrás sobran.